Hola fans de Bakugan, así es, lo que están viendo es Bakugan Battle Planet. Oficialmente ya llegó a mi país y pues han llegado muy buenos productos. El del medio es el que vamos a ver hoy, se trata de Dragonoid Maximus. Y pues finalmente está en mis manos uno de los mejores juguetes que ha salido en el año. Ojalá gane al mejor diseño, ya que la verdad es que se ve espectacular. Ahora la vamos a ver de cerca. Y pues como no entra en el escritorio, en el escenario normal de los videos, pues lo voy a tener que traer a mi cama, ya que pues no entra ahí. Simplemente no da el espacio. Aquí está. Lo primero que podemos apreciar es que tiene un huequito para presionar. Hace sonidos y tiene luces. Si se dan cuenta, la caja es bastante grande. De hecho es más grande que las cajas anteriores de grandes, ¿cómo decirlo? Grandes protagonistas de lo que es Bakugan. Por ejemplo, la caja es mucho más grande de lo que es la caja de Dragonoid Colossus. Y un poco más grande que la de Dark Colossus, que es la caja más grande que llegó a salir. A un lado podemos ver que está el diseño de Dragonoid Maximus, que es hermoso. Detrás, pues, más detalles, cómo funciona Dragonoid Maximus. El Bakugan que se incluye, que es Titan Dragonoid, que yo creo que es un Bakugan Core, porque no, o sea, no veo que salte, veo que solamente se abre de frente. Como los pasos de transformación de Maximus Dragonoid, las traducciones de idioma, que son bastantes, la aplicación de Bakugan, cómo funciona, bla bla bla, la de costado. Al otro lado también está el diseño de Maximus Dragonoid. Y aquí está, oh, sí, es hermoso. Incluye dos Baku Cores y pues atrás se ven sus alas. Arriba también tiene una transparencia, ¿no? Sí. Sí. Este Dragon Maximus tiene un costo de 199 soles en Replay, en Saga, en tiendas París y nada más, ¿no? Así es, ¿no? Solo en esas tres venden a Dragon Maximus al precio de 199 soles, que es aproximadamente $50, ¿no? Más o menos. Sí. Aquos Tortunium tiene el precio de 50 soles. 49.90 en Plaza Vea. 49.90 en Plaza Vea. Y Heios Nobilius fue comprado en tiendas París a un precio de 100 soles. Aquí está. Tiendas París. Oh, también muero por abrirlo. Se salió de su sitio. Fue por culpa tuya. Ya, bueno, ahora sí vamos a lo importante, que es abrir a Dragonoid Maximus. La verdad es que lo tengo desde hace días y estaba esperando abrirlo. Finalmente ha llegado el momento de abrir a Dragonoid Maximus. Voy a optar por abrirlo de este lado. Ya. Solo tiene una cinta al parecer. Sí, solo es una cinta, arriba no hay. No. Quitamos esta cinta y pues ya está abierto el Bakugan. No, aquí abajo en este doblez también tiene otra. Vamos a retirarla. Yo soy mucho de coleccionar las cajas de los grandes personajes, de Darak, de Dragonoid Destroyer, de Mectavius, así que quiero tener cuidado con esta caja porque también la quiero conservar. Sobre todo porque sirve para guardar productos de Bakugan. Ok, al abrir la caja, a ver, aquí hay algo, no sé qué es. Es parte del fondo del cartón. Oh, sí. Lo primero que es, al retirar todo el cartón, pues cae el sobrecito con cartas. Mira, desde lejos ya brilla. Sí, se ve, wow, está muy muy bonita. La mejor parte es que como es la versión internacional, sé que vienen varias cartas, todas iguales pero con diferentes idiomas. Aquí está el manual y las cartas. No sé qué es esto. Algo del servicio al cliente, creo. Las instrucciones de Dragonoid Maximus, que son estas de acá. Y las cartas. Wow, qué bonita. Dragonoid Maximus, Titan Dragonoid. Vienen varias. ¿Son repetidos? Sí, 3 de Titan Dragonoid y 3 de Maximus Dragonoid. Sí. Wow, brillan bastante. Se nota aquí en la cámara. Están muy muy bonitas, la verdad. Mira, uy. Justo ahí le estoy dando. Se notan, wow, de verdad que están muy muy bonitas. 2500 de poder B. Es una carta de evolución. Wow, de verdad que están muy muy bonitas. Me encanta que en la carta de Maximus Dragonoid es como que las alas salen del marco, como que invaden el marco de la carta. Y eso se ve muy muy genial. Están muy muy bonitas, la verdad.
En fin, vamos a dejarlas a un lado y vamos a ver el manual. Y nos olvidamos del Bakugan modelo del día de hoy, que fue sugerido por Jericón Bolívar. Aquí está. La caja sí la tenía lista, lo había olvidado. Y el Bakugan modelo del día de hoy se trata de Knight Percival Darkus, el cual vamos a ver aquí. Aquí está Knight Percival Darkus, que es Vortex, exclusivo de Japón del BBT-04, uno de los Bakugan favoritos de muchos peleadores del grupo de peleadores Bakugan Latinoamérica. Está muy bonito y gran elección para un modelo. Lo vamos a dejar aquí junto con todos los principales de Nueva Vestroya. En fin, ahora sí sigamos con el unboxing, que pues estábamos viendo lo que es el manual. A ver, muchas letritas y que no vamos a leer, y el manual, que está bastante simple, requiere pilas. Las pilas son AAA, 2 pilas AAA, por suerte no son muchas pilas. Ya, ahora sí vamos a sacar. La primera indicación que está aquí abajo es colocar las alas. Vamos a ver cómo sacamos a Dragonoid Maximus. Titan Dragonoid sale con facilidad, no tiene problemas para salirse. Y los Bakugors pues son como una tapita. Igual que vienen en los packs. Ya está. A ver. El escudo tiene más 300 de poder B y el puño verde 150 de poder B más 2 puntos de daño. Bonitos los Bakugors, los clásicos de siempre. Y ahora vamos a sacar a lo más importante, que es Dragonoid Maximus. Está asegurado con ligas. Aquí se ve la liga. Sí, tiene 4 ligas, una acá. No, son 5. Una en cada brazo, uno en el cuello y 2 en cada pierna. Así que vamos a soltar eso primero. Ya, como podemos ver, ya no tiene las ligas. La mejor forma de cortar las ligas es por atrás, que tiene estas tiritas. Y ahora que le he dado la vuelta se acaba de como que soltar. Si ven, las alas ya se están moviendo por atrás. Ya podemos liberar a Dragonoid Maximus de su encierro. Ya, al parecer Dragonoid Maximus tenía una liga oculta, bien oculta abajo del cuello, estaba metida. Ahora sí ya es libre finalmente Dragonoid Maximus. La verdad es que está muy bonito. Vamos a sacar esta liga de acá. Está muy bonito, está bien hechecito. Es como una especie de hombre dragón. Está muy bonito. Vamos a sacar el cuerno. Me hace acordar mucho a Dragonoid Colossus. Se ve bastante complejo de cerrar. Voy a revisar el manual. Bueno, vamos a hacer lo primero que nos indica la caja, que es colocar las alas. Está aquí abajo. Vamos a colocar las alas. Ya saqué las alas. Están muy bonitas sus alas, definitivamente es una mega figura de Bakugan que es muy similar a Dragonoid Colossus, sobre todo por el detalle que las alas se pueden poner y quitar. Aquí va un ala. Y aquí va el otro ala. Vamos a ver sus sonidos. A ver. Este es una especie de plástico translúcido por el cual sale la luz. Tiene 5 grabaciones de 5 rugidos de dragón distintos. Está muy bonito, la verdad, me gusta bastante. Aquí al parecer se pone a Titan Dragonoid, que ahora lo vamos a ver. Aquí está, Titan Dragonoid. Se ve un diseño bastante simple. Como digo, creo que es un Bakugan Core, no lo especifica en la caja. Aquí está, Titan Dragonoid. Está bastante detalladito a los lados. Definitivamente es muy parecido a Batalix, que es el Bakugan que viene con Dragonoid Colossus. ¿Por qué digo que es muy parecido? Porque hasta en abrirse se parece bastante. Esa forma de irse hacia adelante. Tiene su colita que también se abre en automático. Algo que me gusta bastante de Battle Planet. 700 de poder B. Está fuertecito. Está muy bonito, la verdad. Muy bonito. No se ve igual que en las fotos. Definitivamente tenerlo en las manos llama mucho la atención. Tiene en cada uno de sus puños un diamante. Y aquí también. Clásico de Drago. Tiene hasta las alas pintadas por adentro. Y pues se va a pegar aquí para activar a Dragonoid Maximus. Que ahora voy a aprender cómo es que lo voy a cerrar. Ya bien, lo primero que hay que hacer para cerrar a Dragonoid Maximus es cerrar su cuerno, su boca e introducir su cabeza hasta el fondo, así, recta hasta el fondo.
si no la cerramos bien, pues después no vamos a poder cerrar a Dragonoid Maximus. Tenemos que verificar que esté en esta posición. Luego cerramos esta tapita que tiene aquí, que es la encargada de ocultar su cabeza. Retrocedemos bien las patas, logrando esta posición. Posteriormente procedemos a doblar las manos. Doblamos aquí, rotamos hacia adentro, hacemos una rotación interna y la introducimos aquí. Vamos a ver que el gancho del brazo va a encajar en la pierna aquí, ¿ven? Tiene que encajar en este lugar para que Dragonoid Maximus se abra correctamente. Lo mismo hacemos del otro lado, la misma rotación y hacemos que encaje el seguro en la pierna. Ahora lo único que resta es cerrar ambas alas al mismo estilo. Oh, se abrió un brazo. Lo único que resta es cerrar ambas alas al mismo estilo de Dragonoid Colossus. Simplemente tienen un gancho simple. Ahora finalmente cerramos la cola. Es fácil de cerrar, solamente hacemos este simple movimiento y pues ya está enganchada la cola. Y estaría finalmente totalmente cerrado Dragonoid Maximus. La verdad es que parece un pollito grande, es bastante consistente, me gusta bastante. No es una cosa de estar moviéndola porque como ya ven se sueltan las alas que tienen un gancho simple. Y para cerrar a Titan Dragonoid, para cerrar a Titan Dragonoid pues también es súper sencillo. Algo muy bonito de Titan Dragonoid es que su cuernito se abre solo, no mueve las manitos, lo que es muy triste. Cerrar a Titan Dragonoid es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es introducir un poco la cabeza aquí, en este encaje de aquí. Sin cerrar completamente, pues cerramos las alas y encajamos. Y finalmente cerramos la cola. Y eso sería la forma más sencilla y sana para Titan Dragonoid de cerrarlo. Ahora vamos a colocar a Maximus Dragonoid en el escritorio para dar una mejor toma de cómo es que se abre. Vamos a hacer una aclaración muy importante respecto a Dragonoid Maximus. Esto es que las alas, para que Dragonoid Maximus funcione, tienen que estar así en horizontal. Si lo van a guardar, o sea, colocarlo en su estante o lo que sea, las pueden poner así, como dice el manual. Si las ponen así, ya está más sólido el ser guardado y ya no se van a estar soltando. Y si lo intentan abrir en esta posición, pues Dragonoid Maximus se va a atorar. A medio abrirse se va a atorar si tienen las alas así. Por eso si lo van a usar, las colocan así para que el funcionamiento del mecanismo no sea impedido por nada. Y ahora, marcando un antes y un después, vamos a colocar a Titan Dragonoid en Maximus Dragonoid. Este es un momento épico, la verdad. Está genial, la verdad. Está muy genial. Lo que más me gusta es que uno de sus efectos de sonido que tiene, ¿ven ese efecto de caminando? Solamente sale cuando se abre y me encanta. Es como que se abre y sale para caminar y luego ruge. Me encanta. Ahí está su boquita, es fácil de abrir, no está dura. Su cuerno, que está bastante suavecito. Y pues una vez que ya está abierto, pues podemos bajar sus brazos. Y la verdad es que está fascinante, se ve bastante detallado. Vean esos detalles, está hermoso. Oh, me encanta, la verdad. Está hecho al más mínimo detalle. Algo que me gusta bastante es que aquí se pueden colocar las pilas y pues se puede apagar y prender. Algo que no tenían los diseños de Bakugan anteriores. Que es bastante bueno porque así las pilas no se malogran. Y también me encanta que pues las pilas son AAA. No son esas pilas delgaditas que eran de la antigua generación, las cuales eran muy complicadas. Como pueden ver, está muy detallado, está muy bonito. Está igual que como decían que lo iban a vender. La verdad es que me ha encantado el diseño. Con razón está nominado a uno de los mejores juguetes del año. La verdad es que sí que lo vale.
La verdad es que he quedado fascinado con el diseño de Maximus Dragonoid. Es impresionante. Tiene un diseño muy imponente. Se nota que los juguetes han avanzado con el tiempo y pues se nota claramente esto en Bakugan. El diseño, el mecanismo, todo es impresionante, hasta en las cartas, o sea, vean las cartas, son magníficas. Vean esto, o sea, miren el ojo de Dragonoid Maximus, qué épico. Es A1, la verdad es que les recomiendo altamente que adquieran a Dragonoid Maximus, es una pieza inigualable de colección. Una rojita. De verdad que este plástico de aquí es genial. Parece que no fuese translúcido, pero en realidad sí lo es. Sí, es simplemente impresionante, se los recomiendo altamente. No olviden seguir la cuenta de Bakugan Planet en Instagram para estar al tanto de todas las novedades del canal y todo lo que se va a subir respecto a cacerías de Bakugan. Absolutamente todo, Battle Planet como en la serie anterior. La verdad es que ahí subimos todo y pues tienen que estar al tanto. Otro punto a tomar es que tienen que unirse a nuestro clan de Clash of Clans. Es un juego buenísimo de estrategia. La verdad es que estamos todos los días haciendo guerras. Está muy bueno. Y tampoco olviden que si van a comprar en Woku Woku Mono Bakugan, lotes de Bakugan, no olviden decir que vienen de parte de Bakugan Planet para que les den un 50% de descuento en la comisión de Woku Woku Mono. No olviden que es un intermediario que sirve para comprar en Mercari. La verdad es que de ahí vienen unos lotes buenísimos, se los recomiendo altamente. Y nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, es uno de los mejores unboxings que he hecho sin duda. Y hasta el próximo video, fans de Bakugan.